minutito que pasa de las 10 de la mañana. Estás escuchando una canción que se llama Vallecas, 1996, de un grupo mítico del rock en castellano, Topo. Y yo me he acordado de esta canción, entre otras cosas, porque el otro día, disfrutando de Vallecas, los años de Barro 2, pues hay un par de viñetas en las que aparece Topo cantando esta canción. Hay muchas canciones que tienen que ver con Vallecas, y sobre todo hay muchas historias que pueden parecer pequeñitas, historias con nombres y apellidos, historias que tal vez alguno pensaba que se habían quedado en el olvido y que el señor Rodolfo Serrano ha recuperado. Qué bonito es esto de recuperar la memoria de la gente más sencilla y que colectivamente hicieron de Vallecas lo que es hoy. Rodolfo Serrano, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar contigo. Enhorabuena por esta nueva publicación, por este nuevo libro, cómic, novela gráfica, que cada uno lo llame como quiera, pero lo importante es el contenido, ¿no? Pues sí, en el fondo, hombre, es mi primer cómic, después de la serie de Vallecas es mi primer cómic, y estoy orgulloso y muy contento, porque además ha tenido una acogida, sobre todo por la gente del barrio, fabulosa. Yo tuve la suerte de estar, y además me ha hecho mucha ilusión, Rodolfo, en la primera presentación del primero de los cómics, allí en Vallecas, en el Ateneo Cultura, en Vallecas Todo Cultura, creo que se llama, ¿no? En Vallecas Todo Cultura, sí, con Pepe Molina. Y me ha hecho una ilusión ver reflejado ese momento también en este cómic, que es como la metahistoria de Vallecas. Sí. Eso fue una idea del ilustrador de Román López Cabrera, que ha hecho un trabajo magnífico. Y Román dijo, oye, mira, voy a poner el sitio donde hicimos la presentación. Ah, pues encantado. Y la verdad es que lo ha reflejado perfectamente la tarima que había, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y cómo la gente se acercaba a filmar. Ha sido muy bonito, muy bonito. Oye, Rodolfo, Vallecas. ¿Qué es Vallecas para ti? ¿Por qué llevas a Vallecas tan dentro del corazón? Bueno, porque yo creo que es el sitio donde he sido más feliz y donde toda mi juventud se ha desarrollado y donde más he aprendido. Yo creo que Vallecas para mí, ya está muy dicho lo de la patria y la infancia, ¿no? Pero yo creo que el lugar donde eres feliz es tu infancia, ¿no? Y en contra de lo que algunos dicen de que no se debe volver, yo creo que hay que volver siempre a donde has sido feliz, ¿no? ¿Cuándo llegaste tú a Vallecas? ¿Cuándo llegó tu familia a Vallecas? Para que la gente se ubique. Bueno, vamos a ver. Yo llegué a Vallecas, parte del primer tomo son recuerdos contados por otros. Uh-huh. Yo llegué a Vallecas ya con 14 años. Uh-huh. Y primero estuve viviendo en una casa de unos amigos que me alquilaban una habitación. Era muy corriente. Entonces en Vallecas, cuando no tenías casa, pues había gente que tenía una casa más amplia y te alquilaba una habitación y tal. Y yo dormía con los hijos de aquella familia. Dormíamos los tres en una habitación, la familia Carretero, magníficas personas. Y eso pues debió ser cuando yo tenía 14 años, pues no sé, hace 60 y tantos años. No sé. Cuando dices una habitación y una casa un poco más amplia, vamos a ser justos con la realidad, Rodolfo. En aquella época las casas que construían muchas veces los propios vallecanos que llegaban allí tenían 30 metros cuadrados o poco más. Sí, es verdad. Esta era un poco especial, tenía un poco más. De hecho, la habitación donde dormíamos los tres, pues nos daba para poner 3 camas, o sea que era todo un lujo. 3 camas individuales, pero bueno. Y luego tenía 2 hermanas que vivían en otra habitación. Los padres tenía 3 huecos, por decirlo con palabras que se utilizaban entonces en vez de habitaciones. Sí. Y bueno, pues tuve la suerte de dar con esta familia hasta que luego yo ya me casé y viví en la calle Los González 40, en Palomeras Bajas. Uh-huh. A mí me sorprende mucho y yo creo que toda la gente joven que se acerque a Vallecas, Los años de Barro 2 o 1, buscadlo porque es una edición preciosa de Hoy es Siempre Ediciones. Lo que más sorprende es, y haces justicia con el subtítulo o con el sobrenombre de los cómics, Los años de Barro, que todas las calles eran, cuando llovía, puro barro y por lo tanto eran de arena y era casi una aventura caminar por aquellas calles, claro. Sin duda. Yo he recordado muchas veces que para ir a trabajar, yo trabajaba en un laboratorio de chico de almacén, uh-huh. Pues yo me tenía que poner unas bolsas de plástico en los pies para llegar hasta San Diego, que San Diego ya estaba asfaltada, ¿no? Y Martínez de la Riva estaban asfaltados y entonces
ahí podíamos ya quitarnos las bolsas, pero normalmente es que si no, te llegabas con los zapatos llenos de barro y los pantalones y todo, ¿no? Entonces era un truco que hacíamos mucho, nos poníamos unas bolsas en los pies y cuando llegábamos a esto íbamos a la papelera y montábamos en el autobús. Madre mía. Y eran todas las calles de barro, eran calles, pues hombre, muy precarias, incluso con regueros de suciedad por medio. Claro. En fin, bueno, eran años duros, pero años felices. Eso lo contáis muy bien en el primero de los tomos de Vallecas, los años de barro, cómo las casas a veces se levantaban en una noche, porque en cuanto ya estaban levantadas las paredes y el techo, ya la Guardia Civil no podía derribarlas. Bueno, eso es lo que se decía y era una especie de mito, porque lo cierto es que tiraron más de una. Ya. Lo que ocurre es que trabajándolo de noche nadie podía impedirte que la terminaras, no sé si me explico, o sea, es decir, trabajando de noche los guardias no iban por allí, no sabían qué se estaba haciendo y se jugaba con la idea de que una vez levantada, pues ya los guardias no veían nada raro y demás, ¿no? Y por eso conté en el primero la anécdota del padre Llanos, cómo impidió un desahucio, vamos, el derribar la casa, lo impidió diciendo que como párroco de la zona, pues no daba permiso para trabajar en domingo, porque claro, en aquella España para trabajar en domingo tenías que tener permiso del párroco, y el párroco, como era él, no daba permiso a la excavadora para que tirase la casa. Increíble. Sí, en este segundo tomo, Rodolfo, es muy bonito también porque se ve cómo el Vallecas de ahora nació, es decir, cómo muchos vecinos no tuvieron que irse del barrio, pero sí lo pasaste muy mal, hubo muchas manifestaciones para construir los edificios dignos, para construir unas casas dignas. Sí, eso fue una victoria de la gente, una victoria increíble en estos tiempos, ¿eh? Hay que reconocer que posiblemente esto, mira, lo de Cañada Real no hay manera de arreglarlo. Y sin embargo los vecinos de Palomeras, también es verdad que jugábamos con un ministerio como era el de Garrigues Walker, más liberal y con un sentido distinto, y que gracias a él se concluyó esa fase, ¿no? Ya con Franco muerto. Pero es verdad que fue la lucha de los vecinos, una lucha muchas veces con peligro para la libertad y peligro para el cuerpo, ¿no? Porque daban estopa y era difícil el manifestarse entonces. Hay que pensar que las manifestaciones y decreto de expropiación empiezan en el año 68, o sea que estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70, fíjate. Cuando se empieza a luchar por eso, que entonces era impensable, ¿no? Vamos a escuchar una notita de voz que le he pedido a Román López Cabrera, contándonos un poco cómo ha sido trabajar contigo. Ay, qué bien, sí. Vamos a escucharla, Rodolfo. Hola, Víctor. Hola, Rodolfo. Bueno, mi experiencia con este segundo volumen ha sido similar al primero, solo que quizá más desahogado porque ya no está ese periodo de adaptación o esa curva de aprendizaje inevitable que hay siempre que trabajas por primera vez con un guionista. Y bueno, cuando haces un cómic histórico siempre está el miedo de que por muy riguroso que hayas intentado ser en la documentación y sobre todo si encima no has vivido ese contexto histórico, pues te ven algún historiador o alguien que sí vivió ese contexto a decirte que tal cosa no fue así o que tal otra tampoco. Pero claro, cuando trabajas con los recuerdos reales de alguien con el que, valga la redundancia, estás trabajando, ¿no? Y que sabes que ese cómic va a llegar a gente que sigue viva y que ha vivido ese contexto y que no que va a poder saber en el mismo momento que está leyendo el cómic que sus recuerdos no se corresponden con lo que tú has hecho, pues sí, hay una responsabilidad mayor en ese sentido porque bueno, intentas que ser lo más justo posible con las ideas, los recuerdos que esta gente tiene y que tiene Rodolfo y que tiene la gente de Palomeras, y quieres sobre todo que Rodolfo y que la gente de Palomeras se siente identificada y que esté satisfecha con el resultado. Entonces, bueno, yo he hecho lo mejor que he podido, espero que así haya sido.
por el feedback que recibo, creo que la gente está contenta y espero que sea así. Y bueno, no tengo más que agradecimiento a Rodolfo por haberme permitido entrar en sus recuerdos y ha sido un orgullo tremendo y un honor haber participado en esto. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, Román lo ha conseguido, ¿no? Román lo ha conseguido completamente. Es curioso porque además mucha gente se ha reconocido en el dibujo y porque yo únicamente le dije bueno, yo le mandé fotos del barrio y tal, que era lo más difícil, porque al hablar de chabolas, pues él se imaginaba unas chabolas de cartón y de metal, ¿no? De chapa. Pero luego yo le expliqué que eran casitas bajas, sin cimientos, hechas apresuradamente, pero eran casas, no eran de cartón, ¿no? La mayoría, había alguna que tenía esa situación. Y sobre todo, es que los personajes, yo le decía, pues mira, Pepe el Bruto, que es un personaje entrañable en el primer número y en el segundo, ¿no? Y cuando me preguntó cómo era, digo, siempre llevaba un cigarro en la boca y tenía un flequillo y lo dibujó tal que el otro día estuvo la familia, cuando estuve firmando en la Feria del Libro, estuvo la familia de Pepe el Bruto. Qué bueno. Se acercó y me dijo, soy la hermana de Pepe el Bruto. Y una chica me dijo, yo soy la hija de Pepe el Bruto. Madre mía. Claro, el que utilizaran además el apodo del Bruto, que no era nada bruto, pues fue para mí emocionante. Claro, la chica se puso a llorar y yo le dije, tu padre era una persona maravillosa y tal. Y entonces, pues no, se puso a llorar y yo casi me puse a llorar. Porque reconocerte en esa gente y reconocer que la familia diga gracias por lo que hiciste por mi padre o por mi hermano y tal, pues es una cosa que te llena de emoción. Entonces, eso lo ha recogido muy bien Román, que era lo que te quería decir. Fíjate, le dije el flequillo, pum, y hizo el flequillo, o sea, y era Pepe el Bruto, ¿verdad? Me ha emocionado, Rodolfo, ver una fotografía en el libro, o sea, un dibujo de Román López Cabrera, de una fotografía que yo ya había visto, en la que apareces tú muy jovencito, Gloria Fuertes, y varios amigas de aquella época, y es que lo clava, es espectacular. Además es muy emocionante porque cobra vida esa fotografía de alguna manera, ¿no? Sí, eso era. Bueno, lo cuento ahí también, era porque en el club juvenil que teníamos allí, en un barragán que nos dejaron los curas, pues allí llevábamos a gente a cantar y a recitar. Llevábamos a Luis Pastor, inevitablemente, que empezaba entonces, que era de Vallecas, y llevamos a Ismael Peña, que lo trajo Gloria Fuertes. Gloria Fuertes vino por Manolo Conde, que era un profesor mío cuando yo empecé a estudiar dibujo en una academia. Entonces, Manolo Conde trajo a Gloria Fuertes, y Gloria Fuertes vino y dio 2 o 3 recitales en el club, con un éxito increíble, ¿no? Con un éxito increíble. Y luego Gloria y lo demás, pues nos íbamos por los barecitos, 2 o 3 bares que había allí, pues a tomar un vino. Y esa foto está hecha detrás de la barra del bar. Qué bueno. Está ella, está el cura, don Gabriel, en fin, estoy yo, están amigos de entonces, los Mellis y tal, ¿no? Y es muy bonita, la foto es preciosa, la verdad es que la ha dibujado muy bien, con mucho cariño, ¿no? Rodolfo, ya que has mencionado a Luis Pastor, vamos a compartir con los oyentes esta canción y seguimos hablando un poquito más. Muy bien. Bueno, esta canción se llama Vengan a ver, Vallecas 75, y sigue hablando de las alfombras de barro. Rodolfo, aquello duró, ¿eh? Efectivamente, aquello duró. Luis Pastor es una persona muy vinculada al barrio, vivía en la colonia Santi, que estaba por encima de Palomeras Altas, y siempre ha sido una persona pues muy, muy vallecana y muy orgullosa de ser vallecana. Él es extremeño, pero como todos, pues sus padres vinieron a Vallecas y él es uno de los vallecanos ilustres. Y aparece en el cómic, y aparece varias veces. Que aparece en el cómic varias veces, porque fue el que puso música a una película que hicimos los chavales entonces, una película que se ha perdido desgraciadamente porque qué pena. La policía se llevó la película al detener al director de ella, a Ramón, y nos dejó sin la película. Una pena porque era un retrato muy fiel de cómo era el barrio entonces, ¿no? Con los protagonistas de la gente contándolo.
Y bueno, ese momento en el cómic, buscadlo, familia de Sol Radio, buscadlo. Y por cierto, si alguien nos quiere mandar ahora una notita de voz al 611-446-346, igual habéis vivido en Vallecas o tenéis algún recuerdo de aquella época, hacedlo. Que lo escuchamos, 611-446-346. Aquel momento del cómic, de este segundo tomo de Vallecas, Los años de barro, en el que proyectáis esa película que habéis rodado, me imagino que con un Super 8. Y todo el mundo, Super 8, sí. Claro, y todo el mundo está ahí viéndolo, pero a la vez nervioso porque era de noche y podía aparecer la policía en cualquier momento. Y de hecho aparece. De hecho aparece, sí. Fue una proyección, hacíamos en distintas calles del barrio, aprovechando que las casas están pintadas de blanco, sí. y era fácil en las paredes proyectarlo, pues buscábamos un sitio, avisábamos a la gente sacaba sus sillas y se veía a sí misma, y inevitablemente algún falangista de por allí, pues llamaba a la policía y la policía venía y teníamos que salir corriendo con la película y la gente se quedaba pues a medias, pero se la volvíamos a poner todo después. No tiene nada que ver, pero tiene que ver y te lo voy a contar porque estamos en familia de alguna manera, Rodolfo. Venga. Mi madre y mis tíos y mis abuelos se mudaron de Guadalajara, emigraron de Guadalajara a Vallecas, en aquella época también. Y hablando de cine, entre comillas, mi madre recordaba con cariño cómo a través de la cerradura de la puertecita de su casa, que sigue en pie, por cierto, en la calle Carlos Aureoles, allí en Vallecas. Carlos Aureoles, claro, famosa calle. Pues se daba, tienen unos patios también como los que salen reflejados en el cómic. Sí, claro. Mi madre y mi tío se ponían haciendo el pino y entonces se ve que entraba luz por la cerradura y veían lo que ocurría fuera dentro, o sea, el sistema del cine, pero en su propia casa, porque el sol entraba por la cerradura y veían al revés a las personas que estaban jugando en el patio. Y eso es uno de los recuerdos que tiene mi madre de Vallecas. Qué gracia, sí. Por cierto, que sale en el cómic la Asamblea de Madrid. ¿Tú cuando pasas por allí, qué piensas? Bueno, para mí fue muy emotivo cuando fui a hacer la información de la Asamblea de Madrid, fui a hacer las crónicas de la Asamblea de Madrid, pues para mí fue muy emotivo porque yo vivía a esa altura de la Asamblea. Ahí estaba la calle Los González y doctor Villalobos. Estaban ahí y yo vivía en Los González, que acababa justo donde está ahora la Asamblea de Madrid. Claro. Por eso el cómic termina diciendo aquí estaba mi casa. Mi casa. Es emocionante. Y además lo quise hacer por reivindicar también una institución tan importante como la Asamblea, que al fin y al cabo pues estuvo muy bien que Leguina eligiera el lugar donde ponerla, que fuera en Palomeras Bajas, ¿no? Que fuera y no en el centro de Madrid. Se hablaba de ponerla en el antiguo hospital de jornaleros, en la calle Maudes, pero él prefirió que estuviera ahí. Fue una gran idea, porque nada más representativo del pueblo que un barrio como Palomeras. Para mí fue muy emocionante, y cuando pasó por allí, pues todavía, porque mi familia vive allí casi toda, sobre todo la familia de mi mujer, ¿no? Viven allí y seguimos yendo mucho, y el otro día pues estuve en la Feria del Libro de Vallecas y para mí es una emoción enorme volver a Vallecas. En el paseo de Peña Gorbea, que está precioso, por cierto, con todos esos árboles. Está precioso. Lástima que esté tan abandonado por la administración, por el ayuntamiento. Es una lástima, pero es un sitio maravilloso y precioso, ¿no? Rodolfo, permíteme, y perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí, no, van llegándome notitas de voz, vamos a ir escuchándolas, no sé si tendrán que ver con nuestra charla o no, pero al ataque. Buenos días, Víctor, soy otra vez Juan Carlos. Aunque yo soy andaluz, mi mujer es de aquí de Entrevía, concretamente de la calle Los Barros. Hasta que se casó conmigo estuvo viviendo allí. Eso de todo de Vallecas y aquí de Los Barros que cuenta este señor, mi suegro, que en paz descanse el hombre, que era comunista y que el padre ya no lo recogió en la iglesia cantidad de veces cuando venía la Guardia Civil, me comentaba que una vecina suya se casó y para ir hasta San Diego tuvo que coger un motocarro hasta la vía, porque es que era todo de barro enfangado. También me contaba mi suegra que iba muchas veces a Entrevías, donde está la estación del tren de Entrevías, a coger cartones, o sea, a coger carbón para la copa y la estufa y para calentarse. Así que fíjate tú lo que se Entrevías. O sea, mi mujer, de hecho, es que es de aquí, aunque está muy malita ya, no puede contarlo, pero bueno, yo lo cuento en su honor. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. ¿Cuántas pequeñas historias? Pues mira, es cierto. Yo recuerdo, yo no lo vivía pero yo recuerdo que había gente que... Porque Entrevías está al otro lado de la vía de Palomeras, o sea,
tú pasas el puente que hay en la estación de Entrevías, en la estación, y tú pasas de Palomeras a Entrevías, o sea, de San Diego a Entrevías enseguida. Bueno, pues yo recuerdo lo del carbón, de que me lo contaban, que las mujeres iban a recoger el carbón que tiraban las máquinas del tren. Madre mía. Rodolfo. Y hay un poema de Bertolt Brecht muy bonito sobre eso, que dice como una preciosidad de poema, perdona. Dice que un maquinista tiraba paletadas de carbón para que las mujeres pudieran recogerlo y pudieran calentarse. Tremendo. Era muy bonita. Y aquí iban pues a recoger la carbonilla y esas cosas que se caían y tal. Sí, es cierto eso que dice este señor. Efectivamente. ¿Más notitas de voz que no llegan? A ver, buenos días. Hola, Víctor, buenos días, amigo. Estoy escuchándote con ese señor que se llama Rodolfo, que vivió en Palomeras Bajas. Yo he vivido en Palomeras Altas toda mi vida, desde los 14 años que llegué a Madrid en 1964. Y ahora tengo 74 años. Y me está emocionando lo que cuenta, porque efectivamente las calles eran de barro, las casas se hacían de noche. Yo llegué también, como él, a una casa compartida con otra familia en la calle 6, Palomeras Altas, al lado de la avenida Palomeras, y efectivamente me ha emocionado mucho oírlo. Y mándame, por favor, dónde puedo encontrar esos cómics que ha dicho este señor, Rodolfo. Y un abrazo para los dos, que me encanta oíros. Venga, adiós. Te lo mando, Rodolfo. Perdón, Antonio, te lo mando para que lo busques. Está en todas las librerías, Rodolfo, y en sí, está en todas las librerías. Lo puede encontrar en FENAC, en cualquier sitio. Incluso en Vallecas, si siguen viviendo en Vallecas, en la librería Muga lo tienen, y en la librería de Vallecas está en todas. ¿Qué te dicen tus nietos? ¿Han leído el cómic ya alguno de ellos? Lo han leído y les ha parecido muy interesante y muy bonito. Hombre, para mí es muy emocionante que lo lean mis nietos para que sepan de dónde vienen, porque yo creo que es importante que los chavales sepan de dónde vienen y conozcan la historia, ¿no? Que no todos... El cómic, si te acuerdas, acaba diciendo que es emocionante ver aquello, aunque los jóvenes que hoy lo habitan no sepan no sepan lo que ocurrió, claro que sí. Y a ver si así lo saben. Y yo creo que esa memoria es necesaria recuperarla. Es muy necesario recuperarla. Absolutamente. Rodolfo, para terminar, una última notita de voz que nos llega por aquí al 611-446-346. Hola, Rodolfo. Qué jóvenes éramos cuando en aquel barracón de madera de Entrevías nos juntamos por primera vez y tú me grabaste en tu magnetofón de bobina como 17 canciones de las que yo cantaba al principio de mi trabajo de cantautor. Hay muchas maneras de contar nuestro barrio y creo que la tuya es la más certera, sobre todo para las generaciones jóvenes. Así que enhorabuena y a seguir haciendo trabajos como este. Te quiero y un beso muy grande. Bueno, ¿te suena? Dios mío, es Luis Pastor. Sí, señor. Me ha emocionado. Bueno, pues me alegro porque... Me ha emocionado porque Luis es una persona, como he dicho antes, tan comprometida con el barrio y tan bueno. Luis es una persona buena, que ha hecho mucho por la dignidad de Vallecas. Y me ha emocionado profundamente, porque si algo tenemos que agradecer a Luis, es como ha llevado siempre Vallecas por bandera y su compromiso total y su coherencia única, ¿no? Esa cinta de la que él habla, ¿sí? Un día mi hijo Ismael se la puso a él, no la recordaba, y se quedó absolutamente nubilado. Esa cinta, es cierto, él me grabó esas canciones en uno de los recitales que dio para los chavalas de Vallecas. Qué bueno. Y mi hijo se la puso y Luis Pastor se quedó profundamente conmocionado. Grande Luis Pastor, sí, grande señor. Luis Pastor. Sí, señor. Bueno, para quien no lo sepa y haya escuchado que el hijo de Rodolfo se llama Ismael y se apellida Serrano como él, claro, porque es su hijo, evidentemente. Y muchos discos de Ismael tienen letras, tienen poemas de Rodolfo
Bueno, yo creo que prácticamente todos, ¿no, Rodolfo? Siempre hay una canción tuya. En todos los discos hay una o dos canciones mías, sí. Bueno, hay una que cantas y todo con él. Hay una que canto con él, que bueno, tuvimos que repetir un montón de veces hasta que quedó medianamente. El vals de los jubilados era, ¿no? Bien. El vals de los jubilados. La voy a poner ahora, Rodolfo. Para terminar. Rodolfo Serrano, ha sido un gustazo charlar contigo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Vallecas, los años de Barro. Lo mismo te digo. Un abrazo muy fuerte y un beso, Víctor. Sol Radio es tu casa, amigo. Adiós, adiós. Hasta luego, gracias.